En este video vamos a ver una síntesis de lo que considero son los puntos básicos a atacar en esta guerra cultural. Si bien muchos la llaman batalla cultural, el término me parece inadecuado. Estamos en una guerra cultural y venimos perdiendo demasiadas batallas. Perdimos la batalla del aborto, perdimos la batalla de la libertad de opinión, estamos perdiendo la batalla contra la ideología de género y carajo, estamos perdiendo casi todos nuestros derechos constitucionales por miedo a un resfriadito. Ni siquiera tenemos la libertad de respirar aire limpio. Tenemos que tragarnos todo nuestro dióxido de carbono porque nos obligan a usar un pañal en la cara. Me pregunto qué pensarán los de Cromañón acerca de respirar dióxido de carbono. Bien, para que un individuo, organización o país pueda funcionar, necesita establecer para dónde va y quiénes son sus amigos y enemigos. Para que una civilización, organización o país prosperen, se debe apoyar las acciones o personas que provean prosperidad y destruir, atacar o suprimir las acciones o personas que se opongan a esta. En consecuencia, es necesario establecer esto con hechos comprobables mediante la simple observación y capaces de producir predicciones. Lo más importante en un principio sería poder discernir lo que está bien y lo que está mal. Históricamente las religiones, especialmente las judeocristianas, han cumplido el rol de comunicar qué constituye un acto perjudicial y qué no, en relación a la supervivencia de una civilización, por lo menos en Occidente. Sin embargo, las religiones organizadas son fabricadas por el hombre. Más allá de la existencia o no de uno o más dioses, no es el tema en discusión, las religiones organizadas en su totalidad fueron, son y van a ser fabricadas por el hombre. Sin entrar en el aspecto místico o político del porqué, el aspecto práctico es bastante evidente. Cuando una civilización va evolucionando, necesita formular determinados códigos de convivencia para asegurar su supervivencia. Reglas de juego para los que viven en ese grupo. Cuando uno hace trampa y rompe con esas reglas, se lo penaliza. Esto deriva en leyes y constituciones en la medida que una civilización va evolucionando. Por lo tanto, los conceptos morales del bien y el mal no son impuestos por la religión, siendo que la religión en su aspecto reglamentario nace de la racionalidad de los hombres. De todas formas, se podría argumentar que este impulso de supervivencia mediante la racionalidad tiene orígenes divinos. Quizás en la racionalidad el hombre pueda comprender la función del libre albedrío y entienda el fundamento de por qué el pecado es pecado, pero no es un dato que sirva para lo que estoy hablando ahora. Ahora bien, ¿de dónde salen entonces los códigos morales? La moral sale de la ética y la ética es un producto de la racionalidad. El individuo que vive con otros en una sociedad observa, en su modo más primitivo, que si todos matáramos, por ejemplo, no habría más sociedad donde interactuar. Si todos robáramos, la civilización se terminaría por la desconfianza. Y es en este punto donde concluye que no está bien robar y no está bien matar. Por lo tanto, el concepto del bien y el mal es el resultado de miles de años de civilizaciones experimentando y sucumbiendo para desarrollar las mejores reglas de juego que permita el desarrollo de un individuo y por consiguiente de una civilización hacia su máximo potencial. Y si bien yo no profeso ninguna fe, tengo que admitir que la moralidad cristiana representa el pináculo de esta evolución, por lo menos en la actualidad. Entonces, la moral son simples reglas derivadas de la observación y pensamiento racional que definimos como ética. En consecuencia, podemos ver que la característica que todos compartimos y que es, en realidad, nuestro único derecho inherente, es el impulso por sobrevivir y desarrollarnos. Y este no es un derecho porque se nos otorgue, sino porque lo tomamos por la fuerza. Y lo tomamos por la fuerza por el simple hecho de vivir. Este derecho es nuestro propio impulso por sobrevivir. Es el imperativo eterno que controla todo lo que hacemos. Sin embargo, este impulso no termina de manera primitiva en el individuo, como algunos randianos piensan, sino que éste trata de expandir su supervivencia hacia el infinito. Y la manera en que lo hace es a través de la construcción de diferentes áreas de su vida. Empezando por él mismo, sigue con su familia, grupos, sociedades y finalmente intenta alcanzar el infinito mediante acciones que trasciendan su propia existencia, como el arte y las ideas o la religión. Entonces, ¿qué sería una acción ética? ¿Qué sería un pensamiento racional? Toda acción o idea que beneficia a la mayor cantidad de áreas en donde el individuo funciona por la mayor cantidad de tiempo y que dicha acción o idea, si la hicieran todos, no afecte la supervivencia de la civilización. Aclarado esto, empecemos. El primer tema que voy a tocar es el aborto. Nunca se ha visto a una mujer dar a luz a un perro o chimpancé, siempre han dado a luz seres humanos. Por lo tanto, el aborto es la eliminación de un ser humano en desarrollo.
Una civilización no puede sostenerse asesinando a sus propios integrantes. El asesinato de bebés inocentes está por fuera de toda lógica y racionalidad. Va en contra de todo impulso de supervivencia, va en contra de todos nosotros como sociedad y va en contra de nuestra existencia como especie, ya que el filicidio e infanticidio imposibilitan todo desarrollo de una civilización. Porque la realidad es que se necesitan madres que sacrifiquen su bienestar por las generaciones futuras, no madres que sacrifiquen las generaciones futuras por su bienestar personal. Una civilización así es inviable. Si tenemos en cuenta que el impulso por sobrevivir lo desarrollamos también a través de la procreación de la especie, el filicida, el infanticida y todos aquellos que se quedan de brazos cruzados atacan de manera directa y contundente los cimientos de toda civilización, despojándonos de toda idea de progreso y evolución. Por lo tanto, por nuestra supervivencia, la de nuestros hijos, la de nuestra sociedad y nuestro futuro, tenemos que luchar con todas nuestras fuerzas para la eliminación de toda idea que quiera justificar o permitir las acciones homicidas de esta banda de sociópatas. No solamente tenemos que pelear contra los asesinos, sino que tenemos que pelear contra aquellos que lo justifican. Todo aquel que no esté activamente en contra de matar bebés inocentes es cómplice, y debemos tomarlo como una amenaza en contra de nuestra propia civilización. En este punto no se admiten matices, ya que la locura avanza mientras los cuerdos no la detengan. El siguiente punto que voy a tocar es el feminismo. Una de las partes de la definición que el feminismo profesa dice que es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales que tienen como objetivo la liberación de las mujeres y la reivindicación de sus derechos, así como cuestionar la dominación y la violencia de los varones sobre las mujeres y la asignación de roles sociales según el género. Los más cínicos se la pasan diciendo que el feminismo solo se trata de la igualdad entre el hombre y la mujer. Pero la realidad es que viene contaminado con ideales marxistas, y en su búsqueda de la igualdad vemos cómo eligen en qué área quieren ser iguales. Salario igualitario, buenísimo. Pagar por una comida, no gracias. Si bien el mito de la desigualdad salarial es destruido cada vez que se toman en cuenta todas las variables, como por ejemplo la cantidad de horas trabajadas, o tomarse días, o salir del trabajo antes para buscar a los hijos, o inclusive la elección por su propia voluntad de qué carrera estudiar. El problema es que las consecuencias económicas y culturales se rigen por las prácticas, no por las ideas o principios. De esta manera, cualquier actitud forzada por el gobierno que obliga a la gente a comportarse de determinada manera va a tener resultados opuestos a largo plazo. En relación a la opresión masculina, la sociedad frente a una catástrofe tiene la máxima moral que hay que salvar primero a los niños y las mujeres. Los hombres siempre han tratado de proteger a la mujer frente a guerras y se han roto el lomo hasta el llanto para que no falte comida en la casa. LGBTQIP, de la P vamos a hablar en otro video. La verdad es que no hay mucho que decir de esto, todas las L son G, todas las B son G, todas las T son G, bueno. Este tema es un poco incómodo de desarrollar porque para algunos pone al descubierto un gran fraude con el que hemos convivido por muchos años. Es un hecho que tanto la psiquiatría como la psicología no cumplen en sus investigaciones los más básicos principios del método científico y sus resultados, cuestionables por muchos, ni siquiera pueden lograr predicciones precisas. Síganme un poco el juego y ya van a saber por qué voy a relacionar la comunidad del alfabeto con este tema. Los pasos del método científico son observación, hipótesis, experimentación, teoría. Y si la teoría es correcta, mediante la observación de la experimentación, nos da la capacidad de predecir resultados. Esto destruye la creencia común de que la psiquiatría por lo menos es una ciencia. Tanto la psiquiatría como la psicología son incapaces de predecir resultados constantes, y eso ocurre porque la teoría es incorrecta. De hecho, la historia demuestra que más que curar al individuo, se ha buscado controlarlo, sedarlo. Algunas de las curas psiquiátricas de mediados del siglo pasado fueron los choques insulínicos, eléctricos, el cercenamiento del cerebro mediante lobotomías transorbitales, practicadas incluso a bebés, por el doctor Walter Freeman en su Lobotomóvil, y les juro que no lo estoy inventando, búsquenlo. Y más recientemente las drogas legales, esos venenos llamados psicofármacos, de los cuales el primero fue el Prozac, al que llamaron lobotomía química. No es de extrañar que uno de los grandes promotores del marxismo cultural sea un psiquiatra llamado Brock Chisholm. De hecho, podemos ver cómo la teoría crítica afecta al manual de diagnóstico psiquiátrico. Por ejemplo, vemos cómo la homosexualidad dejó de ser catalogada como enfermedad mental en el 73 y cómo también retiraron la disforia de género como enfermedad en el 2013, además de reconocer la adicción a las comidas, obesidad,
como una enfermedad mental, poniendo al grupo Fat Acceptance como víctimas sin responsabilidad, recibiendo en Londres, por ejemplo, subsidios por discapacidad, subsidios por ser gordos, subsidios por tener mucho cariño por la comida. Por lo tanto, podríamos argumentar dos cosas: o que la teoría crítica afecta al cuadro diagnóstico de la psiquiatría, o que la psiquiatría altera la teoría crítica. Ninguna de las dos alternativas me tranquiliza, honestamente. Bien, si tomamos en cuenta que la observación, además de ser el primer paso del método científico, es un componente fundamental del pensamiento racional y fue la piedra fundadora que a partir de esta las civilizaciones se desarrollaron legal y socialmente al establecer códigos de conducta en base a los conceptos del bien y el mal formulados por dicha observación, entonces la afirmación que no sugiere destruir dichos conceptos, como sugiere la teoría crítica y la psiquiatría, con el relativismo cultural, por ejemplo, pone en evidencia que ni siquiera pueden aplicar el primer paso del método, que es la observación. En la psiquiatría no existe una definición funcional de cordura, ni una forma de medir niveles de locura o cordura. No hay un estándar con que comparar, no hay un metro patrón. La solución a este fraude es que se nos dice que todos estamos locos en mayor o menor medida. Si tomamos que la ética es el resultado del razonamiento que deriva de la observación y en base a eso formula reglas de comportamiento que fomenten la supervivencia de la sociedad en la que nos encontramos, y teniendo en cuenta que para que esas reglas funcionen la observación tuvo que ser precisa, reconociendo sin errores factores diferentes, factores parecidos y factores iguales, podemos concluir que una definición aceptable de cordura sería el pensamiento racional y formular una escala hacia los cálculos con mejores resultados. Evidentemente hay factores subconscientes que hacen que alteremos nuestra observación y es responsabilidad del médico descubrirlas mediante el método científico. Las evidencias me dicen que no hubo mucha suerte todavía. Podríamos aventurarnos descaradamente a definir el pensamiento racional como todo pensamiento que, sin cometer errores de percepción, nos da la habilidad a nosotros como individuos, a la gente que nos rodea y a la sociedad la capacidad de desarrollarse libre, individual y plenamente para el beneficio de todos por la mayor cantidad de tiempo posible. Y es en esta escala de posibilidad que podríamos medir el nivel de cordura. Esto contradice por completo la teoría crítica del marxismo, ya que ésta dice que el pensamiento y no la observación es lo que da lugar a la historia y predice por qué eventualmente van a perder esta guerra cultural. Por supuesto, no es mi intención declarar una cura a la enfermedad mental, sino simplemente intentar medirla. Esto me lleva a la conclusión de que la homosexualidad en todas sus facetas es, en cierto nivel, LGBTQPI, lo que sea, es en cierto nivel un comportamiento irracional. Ya sea por factores subconscientes o no, su comportamiento contradice el impulso de supervivencia de una sociedad, ya que si llevamos este comportamiento al extremo y todos fueran gay, la supervivencia de la especie humana sería imposible. Evidentemente, todos los individuos que constituyen la raza humana padecen en determinadas áreas algún que otro pensamiento irracional, pero es responsabilidad de cada uno en la medida de lo posible y en la medida que afecten a otros, intentar corregirlos mediante educación y pensamiento racional. Y lo que no se pueda corregir por cuestiones pertenecientes al subconsciente, si es que existe algo así, no debería fomentarse como algo deseable o racional o normal. Pero bueno, todos nosotros hacemos lo que podemos con lo que nos toca. Y en la medida que el comportamiento no afecte el desarrollo de los individuos y la civilización que componen, no nos corresponde juzgar a nadie. Dicho esto, tenemos que proteger de forma furiosa la integridad y honestidad intelectual, que no son más que la capacidad de observar lo obvio, como que un hombre es hombre y una mujer es mujer. Gracias a estupidez y deshonestidad intelectual, aparecen grupos que constantemente nos dicen que las aberraciones mentales son normales, las promueven en cine, televisión, diarios, imponen legislaciones y ahora en Argentina corrompe y destruye la educación mediante la ideología de género en la ESI, la educación sexual integral. La ideología de género nos dice que uno es lo que se percibe. En relación a estas cuestiones es que encontramos hombres que deliran con ser mujeres, hasta el punto de llegar a la mutilación genital, o en su definición políticamente correcta, operación de cambio de sexo. Mujeres que deliran con ser hombres y en algunos casos de otras razas u otras edades, como es el caso de Stephanie Walsh, que después de 23 años de estar casado con 5 hijos, se dio cuenta de que quería ser una niña de 7 años. Estoy convencido de que todos estos imbéciles se perciben inteligentes. Estoy convencido de que esa percepción no les ha incrementado un punto de coeficiente intelectual. Evidentemente la realidad no se modifica por nuestros deseos delirantes. Y el último punto que voy a tocar hoy es la libertad de expresión. Sobre la libertad de expresión, parafraseando a Christopher Hitchens,
no solo la persona que habla tiene el derecho a expresarse, sino también la persona de la audiencia tiene la obligación de escuchar. Cada vez que callás a una persona, te haces prisionero de tus propias acciones, porque te negaste el derecho de escuchar a alguien. La libertad de expresión pierde todo su sentido si esa libertad no contiene al que piensa diferente. Todos en la República Argentina, por ejemplo, estamos forzados a asistir al colegio y concientizarnos en el terrible terrorismo de Estado que sufrimos en la década del 70. Y cómo los jóvenes idealistas pelearon por el mundo mejor, mientras la maquinaria del Estado los torturaba, mataba y desaparecía en números exactos, 30.000 si mal no recuerdo. Y las madres valientes reclamaban por los desaparecidos héroes, y así en consecuencia luchaban por todos nosotros. Si una persona levanta su voz y dice, ¿sabes qué? No creo que sean 30.000 y tampoco creo que sean jóvenes idealistas, creo que eran terroristas. Y creo que sus madres eran tan criminales como ellos. Y aprovechando la muerte y desaparición de sus hijos, se la pasaron haciendo política. Y todo lo malo que pasó en la dictadura fue consecuencia de sus provocaciones violentamente sociópatas. Bueno, esa persona no solo tiene el derecho a hablar, sino que su derecho debería cuidarse con un esfuerzo extra, porque lo que esa persona diga puede contener algo de verdad histórica y puede poner a la gente en una posición inquisidora sobre sus propios conocimientos. Los puede empujar a preguntarse ¿cómo sé lo que sé? ¿Cómo sé que sé lo que sé? Excepto que repito lo que me dijeron y nada más. Obviamente para los intelectos débiles y de poca integridad, lo planteado es un ejercicio difícil, porque nos saca del refugio del consenso general y nos hace pensar sin restricciones, de forma íntegra y responsable, nos da libertad. La libertad de pensamiento y la habilidad de exponerlos sin restricción, por más descabellados que sean, por más locos que sean esos pensamientos, es lo que permite a una sociedad evolucionar. Porque ¿cómo podríamos saber si una idea es buena si no tenemos una mala para comparar? Alguien verdaderamente libre es aquel que no está en efecto de su entorno. La libertad nos da responsabilidades, y estas solo pueden ser ejercidas por individuos íntegros y honestos, que no se victimizan. Bueno, si les gustó el contenido, por favor suscríbanse, denle like, compártanlo y nos vemos en la próxima.